Bienvenidas y bienvenidos a Ritmo Matemático. Hoy vamos a ver las leyes de los límites. En este caso tengo las 4 definiciones más importantes, donde c es una constante real, o sea, un número real. Y además, el límite de la función f y de la función g existen, o sea, no son infinitos. Porque acuérdense que los límites que eran iguales a infinito no quería decir que el límite fuese infinito, sino que el límite no existe. La función se nos iba muy arriba o muy abajo a menos infinito. Entonces, la primera ley nos dice que el límite de la suma de dos funciones o de la resta es igual a la suma de los límites o de la resta de los límites. La segunda, utilizamos la multiplicación pero por una escalar. En este caso, la letra c, que es una constante. El límite pasa dentro de esa multiplicación y se le aplica solo la función f. El resultado de eso se multiplica por la constante. El límite de la multiplicación de dos funciones es la multiplicación de los límites de cada función. Y por último, el límite de la división de dos funciones es la división de los límites, siempre y cuando el límite de la segunda función del denominador, en este caso nuestra g de x, sea distinto de 0, porque pasamos a tener una fracción la cual tiene un denominador que tiene que ser distinto de 0 porque si no se nos indeterminaría. Ahora vamos a ver un ejercicio. En esta gráfica podemos ver dos funciones, la curva roja que corresponde a la función f y las rectas azules que corresponden a la función g de x. Entonces vamos a ver aquí algunos ejercicios para ver las leyes que vimos anteriormente. Lo primero, vamos a calcular el límite de f de x más 5g de x. Lo importante aquí es siempre notar que tenemos un paréntesis. Entonces el límite es de todo lo que está dentro del paréntesis y no solo de f de x. Por la primera ley tenemos que el límite de la suma de dos funciones es lo mismo que la suma de los límites. Entonces podemos separar esto siguientes límites. El límite cuando x tiende a menos 2 de f de x más el límite cuando x tiende a menos 2 de 5g de x. Ahora podemos aplicar la segunda ley en esta parte de aquí, porque el 5 es una constante. Entonces, el límite de una constante por la función g es lo mismo que la constante por el límite de la función. Entonces, vamos a reescribirlo de esa forma. Nos va a quedar 5 por el límite cuando x tiende a menos 2 de nuestra función g. Y el otro queda igual. Ahora si nos vamos a la gráfica, cuando tendemos a menos 2 de nuestra curva roja, porque esa es nuestra función f, tenemos que si nos acercamos a menos 2 por la derecha, la función, en este caso, va a tender a 1. Y si nos acercamos a menos 2 por la izquierda, la función también va a tender a 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x es 1. Hay que tener mucho cuidado con el punto rojo que sí está marcado arriba. No quiere decir que el límite de la función sea 2, sino ese punto lo que quiere decir es que nuestra función evaluada en x igual a menos 2 es igual a 2. Pero eso es distinto al límite, ¿sí?, de la función. Seguimos, nos va a quedar 5 ahora por el límite de nuestra g, o sea, de las rectas azules, cuando tendemos a menos 2. Si nos acercamos a menos 2 por la derecha, nuestra g de x va a valer menos 1. Está aquí el punto. Y si nos acercamos a menos 2 por la izquierda, nuestra g de x sigue estando en el mismo punto. Entonces, el límite del g de x, cuando x tiende a menos 2, es menos 1. Y ahora que ya tenemos los resultados de los límites, solo nos basta resolver. Y el resultado de esto es 1 menos 5, que da igual a menos 4. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a calcular el límite de la multiplicación de las funciones, pero cuando x tiende a 1 en este caso. Por la ley de los límites, esto nos va a quedar a la multiplicación de los límites, o sea, cuando x tiende a 1 de f de x por el límite cuando x tiende al mismo número de g de x. Una parte importante es notar que en las leyes, aquí, x siempre se mantiene tendiendo a. Eso nunca cambia. En todas las leyes pasa lo mismo. Yo no puedo cambiar de que x tienda a menos a o a elevado a algún exponente. Siempre se mantiene tendiendo al mismo número, ¿ok? Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, analizando ahora cuando nos vamos acercando al número 1 por la derecha, resulta que nuestra función tiende al número 2. Y cuando nos vamos acercando al 1 por la izquierda, nuestra función también tiende al número 2. Entonces el límite es 2 y lo podemos reemplazar aquí. Nos va a quedar solo ahora ver el límite cuando x tiende a 1, pero de la recta. Y aquí vemos que si nos acercamos a 1 por la derecha, resulta que nuestra función tiende al menos 1.
Y si nos acercamos a 1 por la izquierda, nuestra función tiende al -2. Eso quiere decir que los límites laterales son diferentes y por lo tanto el límite final no existe. Y como resultado final no existe el límite. Vamos con un tercer caso. Tenemos el límite de la división de nuestra curva f roja y de nuestras rectas azules que pertenecen a la función g. Por la ley del límite, esto nos va a quedar el límite de f dividido en el límite de g, ambos cuando x tiende a 2 positivo. Vamos a analizar cada límite por separado. Cuando yo me voy acercando a 2 por la derecha, resulta que nuestra función se va acercando a 1,5, algo por ahí, ¿cierto? Vamos a dejarlo aproximado a 1,5. Ahí. Y cuando yo me acerco a 2 por la izquierda, nuestra función también se va acercando al mismo 1,5. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar ese límite por 1,5 aproximado. Y el límite de la función g de x, cuando yo me acerco a 2 por la izquierda, o sea por acá, es 0. Y si me acerco por la derecha, también es 0. Entonces me va a quedar aquí 0. Por lo tanto, el límite en este caso tampoco existe. Espero que con este ejemplo te hayan quedado claras cómo se ocupan las leyes de los límites y te espero en los próximos videos donde vamos a seguir viendo algunas leyes un poco más particulares como la ley de la potencia o la ley de la raíz. ¿Sí? Que estés muy bien, muchas gracias por estar y nos vemos pronto. Chao, chao.